Pablo estaba en Cesarea. Había pedido ser juzgado por el mismo emperador romano o alguno de los tribunales del imperio que radicaban en Roma. Hoy estaremos disfrutando los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. Pues a pesar de los contratiempos, por fin Pablo predica en Roma, enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos con Dios, nos hace bien. Dios de amor. Esto es maravilloso. Aunque han pasado muchísimos años, cada vez que revisamos la Escritura, en estos pasajes, Señor, tan emocionantes, tan atractivos, tan deslumbrantes, tan especiales, es tu palabra. Y tu palabra es maravillosa. Nosotros estamos aprendiendo a disfrutar tu palabra, porque cuando la tomamos así, la creemos, Señor, la vivimos, la experimentamos. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendita sea esa palabra tuya, ahora transcrita en libros, en diferentes idiomas, en dialectos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú has querido bendecir a la humanidad con tu palabra. Amén. Allá en el capítulo 27 del libro de los Hechos, en sus versículos 1 al 8, encontramos que dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Por la redacción en primera persona del plural, Lucas estaba con Pablo cuando salió rumbo a Italia. La travesía fue por mar. De esta forma se inicia el cuarto viaje de Pablo, el viaje que lo lleva a Roma, y se cree firmemente que haya sido al final. Aunque algunos especulan que después de un tiempo gozó de libertad que le permitió ir hasta España, y al regresar fue apresado nuevamente y decapitado en Roma por órdenes de Nerón, el emperador de ese tiempo, allá por el año 67 a 69 después de Cristo. Viajó con la protección de Dios manifestada en el centurión romano Julio, quien trató a Pablo con algo más que cortesía. Le tuvo mucha consideración, tomó decisiones drásticas pensando en salvar la vida de Pablo. Algo los unía. Los dos eran valientes y decididos. Julio pertenecía a la cohorte o compañía Augusta, un cuerpo especial de oficiales que hacía el enlace entre el emperador y las provincias. Eran 5 regimientos romanos acuartelados cerca del puerto de la ciudad de Cesarea. Dice el versículo 2: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. En Asia Menor, cerca de Troas, había un pequeño puerto que se llamaba Adramitio. De ahí venía una embarcación, Adramitena. Hoy es la moderna Turquía. En esa nave zarparon. Seguramente en algún puerto de Asia cambiarían de embarcación para llegar por fin al lugar de destino, Roma. Se deduce que ese embarcándonos nosotros eran Lucas, Pablo y Aristarco. Pablo era el reo. Lucas seguramente se dio de alta como su médico de cabecera, y se presume que Aristarco de Tesalónica tuvo que enrolarse como esclavo de Pablo para no separarse de su hermano, amigo y compañero de milicia. En Colosenses 4:10, Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Esa actitud se conoce como lealtad de Aristarco hacia Pablo. Pablo iba como reo, sin embargo no fue tratado como un reo común. Siendo ciudadano romano y no teniendo ninguna acusación digna de maltrato, le concedieron la compañía de su médico y el servicio de un esclavo. Pero realmente los tres eran siervos de Jesucristo, amigos y compañeros en el ministerio. ¿Te dice algo a ti esta descripción? Dice el versículo 3: al otro día llegamos a Sidón, y Julio
tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sidón, la actual Saida, ubicada en la costa del Líbano. Dice el versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Considerando que los barcos utilizaban remeros, fuerza humana, y los vientos del sur eran muy fuertes, harían una parada en el norte de la isla de Chipre. Habiendo atravesado el mar, dice el versículo 5, frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Mira es una ciudad del Asia Menor, meridional, la moderna Turquía. Dice el versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Había una flota que transportaba trigo de Egipto, era su principal proveedor, de Egipto a Roma. Esta nave tenía su registro en Alejandría, la capital romana de Egipto. Por eso dice nave alejandrina. El versículo 7 dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Tuvieron que dar un rodeo considerable, probablemente porque los fuertes vientos del oeste hacían imposible una navegación más directa. Después de muchos días se metieron al abrigo de Creta y llegaron a un lugar que es llamado Buenos Puertos. Ahora de los versículos 9 al 12 encontramos que dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Las embarcaciones en esos tiempos no usaban brújulas, se guiaban por las estrellas. Cuando estaba nublado era casi imposible navegar y muy peligroso si lo hacían. Era octubre, porque Lucas dice que había pasado el ayuno. El ayuno se refería al día de la expiación de los judíos. Esta fiesta se celebraba entre fines de septiembre y principios de octubre. Si ya había pasado esa fiesta, quiere decir que se acercaba el tiempo invernal, peligroso para la navegación, porque si navegar era difícil en septiembre, en noviembre imposible hasta finalizar el invierno. Es el versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Cuando dice perjuicio, quiere decir desastre, daño causado por los elementos de la naturaleza, peligro. El versículo 11 se lee, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. El piloto y el patrón de la nave no querían pasar el invierno en Lasea, así que se arriesgaron y, por cierto, al principio los vientos y el clima eran favorables, pero luego se levantó una tormenta fatal. Dicen los versículos del 13 al 20, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, unión de los vientos del sudeste y del oeste y vientos del noreste, y describe su curso como este-norteeste. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era una pequeña embarcación utilizada para transportar gentes desde un navío mayor hasta la costa.
El versículo 17 se lee así. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ceñir la nave consistía en pasar sogas por debajo de la nave para mantenerla unida. Sirte se llamaba a los bancos de arena de la costa norte de África. Dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Era común que cuando un navío había sido azotado por una tormenta, echaban por la borda virtualmente todo, menos los pasajeros, para aumentar su flotabilidad, y eso hicieron, incluso tiraron la carga y la comida sobrante. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El versículo 21 al 26 dicen, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Esta expresión de Pablo no es una burla o reclamo. Lo que consiguió es que al recordarles que con la dirección de Dios les avisó del problema, pero a partir de ese momento le escucharían y salvarían sus vidas. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Los cargueros de granos no eran pequeños, no tenían timón, eran difíciles de manejar, se produjo un naufragio, pérdida de la embarcación, y aunque había reforzado la nave que parecía un paquete atado, se comprende el peligro en que se encontraban. En ese momento, el preso Pablo se hizo cargo de la situación, actuó como capitán del barco, porque era el único al que le quedaba valor. Una lección para nosotros. Sí, una lección para nosotros es que los que somos hijos de Dios no perdemos el valor cuando el temor invade el corazón de todos los demás. Lo quiero repetir. Los que somos hijos de Dios no perdemos el valor cuando el temor invade el corazón de todos los demás. Dicen los versículos 27 al 32. Venid a la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. El sondeo se hacía echando una cuerda con peso, marcando la línea en el agua. Cuando llegaba al fondo, los navegantes podían saber la profundidad del agua por las marcas de la cuerda. Braza es una unidad de longitud que equivale a 1678 metros. Dice el versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Un escollo es un peñasco dentro del mar o debajo del agua y que no se descubre fácilmente. Ancla es un objeto de hierro y se echa desde una embarcación al fondo del mar. La popa es la parte trasera y la proa es la parte delantera de un barco. Seguramente
oyeron el batir de las olas o alguna costa distante. Echaron las anclas de popa para reducir la velocidad de la nave a fin de evitar estrellarse contra las rocas que no podían ver. Dice el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Recordemos, el esquife era una pequeña embarcación utilizada para transportar gentes desde un navío mayor hasta la costa. Los marineros querían abandonar la nave en el esquife, que era insuficiente para las 276 personas de a bordo. Dice el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. En ese momento, sí le creyeron a Pablo, y el centurión romano y sus soldados asumieron el mando de aquella nave civil. Pablo le estropeó el plan a los soldados. La compañía tenía que hundirse o nadar unida. Dice los versículos 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo insiste en que coman. Era un hombre inspirado por Dios, pero era también un hombre intensamente práctico. No le cabía la menor duda de que Dios haría su parte, pero también sabía que ellos tenían que cumplir la suya. Pablo no era uno de esos tipos tan espirituales que no sirven para nada práctico. Sabía muy bien que los hambrientos no son eficaces, así es que reunió a la compañía del barco a su alrededor y los hizo comer. Dice el versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Sucedió algo no esperado. El hombre de Dios ha conseguido que los demás estén seguros de que Dios está a cargo de la situación. Para transmitir a los demás la confianza en Dios, es necesario primero tener esa confianza en Dios, ya que estando tranquilos, impactamos a los demás. Tomando el ejemplo de Pablo, todo seguidor de Cristo debe mantenerse firme cuando todos los demás vacilen. No lo olvides. Ahora vamos de los versículos 39 al 44. Ensenada es un entrante del mar en la tierra formando un seno donde pueden fondear los bancos, o sea, quedarse quieta la embarcación para abrigarse del viento. Varar es sacar una embarcación fuera del agua y colocarla sobre tierra firme. Dice el versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Encallar quiere decir inmovilizar un barco en cayos rocosos. Dice el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Según las leyes romanas, si un preso escapaba, el soldado tenía que sufrir el castigo que mereciera el fugitivo. Por eso la reacción de los soldados era matar a los presos. Solamente que el ángel le había dicho a Pablo que no se perdería ninguno de los que iban con él en la embarcación. Para ese momento, Julio, el centurión, era la máxima autoridad, así que decidió que no morirían los presos.
Dice el versículo 44, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se cumplió la palabra que Dios le dijo a Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 276 personas. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. La isla de Malta se hallaba a 100 kilómetros al sur de Sicilia. Tenía puertos excelentes y estaba ubicada en forma ideal para el comercio. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Las personas que vivían en Malta eran de ascendencia fenicia. La palabra que se traduce como humanidad quiere decir amor por la humanidad, hospitalidad, prontitud para ayudar, pensar en los demás. Dice el versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. En Hechos 27, 23 al 25, Dios le prometió una travesía segura y no permitiría que nada detuviera a su siervo. La víbora venenosa que mordió a Pablo no pudo causarle daño. Así también, nosotros estamos en las manos de Dios, sea para continuar o terminar en el tiempo de Dios. Dice el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Uno de los dioses paganos era una diosa llamada Justicia. Los naturales de Malta pensaron que ella estaba detrás de la víbora que mordió a Pablo. Dice el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pablo es un claro ejemplo de la palabra encarnada. Estaba formado o conformado a la imagen de Jesucristo. Si reflexionamos en estos registros, podemos decir: fue necesario recoger leña para ayudar a mantener la fogata. Pablo lo hizo. Las visiones y experiencias espirituales no le habían hecho perder el sentido práctico de la vida. En uno de los manojos estaba durmiendo una víbora que al sentir el calor se despertó y se le enganchó en una mano. Pablo solo sacudió la mano, como diciendo: no pasó nada. Los nativos pensaron que Pablo era un dios y que el veneno de la víbora no le había hecho efecto por eso. También lo consideraron como un milagro, pero Pablo tomó ese incidente con naturalidad. Algo también nos enseña esta actitud. Dice en los versículos 7 al 10 del capítulo 28. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Publio era el oficial romano de más alto rango en la isla. Pablo hizo lo que sabía hacer: imponer manos sobre los enfermos, y los enfermos sanaban. Hecho esto, dice el versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. De los versículos 11 al 16 dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa era la principal ciudad de Sicilia. Dice el versículo 13, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli era el principal puerto del sur de Italia. Dice el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? El mensaje de
del Evangelio en Roma llegó de diversas formas. Muchos judíos que vivían en Roma visitaban Jerusalén durante las fiestas religiosas. Otros asistieron específicamente en Pentecostés, creyeron en Jesús y llevaron el mensaje a su regreso a la ciudad de Roma. Pablo escribió una carta a la iglesia en Roma cuando todavía no los visitaba. El Foro de Apio era un pueblo situado a 70 kilómetros al sur de Roma. Tres Tabernas estaba a 55 kilómetros al sur de Roma. En la Vía Apia la Vía Apia une a la costa con Roma. Una taberna era un lugar donde se vendían alimentos y se ofrecía alojamiento a los viajeros. Los cristianos públicamente fueron para recibir a Pablo y animarlo, por así decirlo. Era la delegación de una ciudad que sale a recibir a un general o a un rey o a un conquistador. Esto es, salieron a recibir a Pablo como uno de los grandes de la tierra. Y él, al verlos, dio gracias a Dios y se animó. Y en los versículos 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. En los versículos 17 al 22 encontramos: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellas. Ahora veamos de los versículos 23 al 29. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo enseñó en Roma que Jesús era el Mesías y cumplía las promesas de Dios escritas en los libros de los profetas. Seguramente repasó lo que había enviado 10 años antes en una carta a los romanos. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y los ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Salvación incluye rescate, liberación, seguridad, entrega. Significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate y restauración. La salvación de Cristo abarca el ser humano en su totalidad. Abarca el espíritu, el alma y cuerpo. La mayoría de los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén hasta Roma, rechazaron a Jesús como su Mesías, aunque algunos creyeron. El cristianismo se extendió desde Jerusalén hasta Roma,
El mensaje del Evangelio pasó de las manos de la nación judía a los gentiles. El cristianismo dejó de ser parte de la religión judía, convirtiéndose en una esperanza para todas las naciones. Dice el versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. A cualquier lugar que llegó Pablo, primero les predicaba a los judíos. Llevaban los judíos más de 30 años creándole problemas al apóstol. Echaban a perder su trabajo y lo buscaron para matarle. Y a pesar de todo, hasta en Roma, es a los judíos a los que llama para enseñarles las verdades del Evangelio de Jesucristo. Por fin, el Espíritu Santo aclara las cosas. El que los judíos rechazaran a Jesús fue lo que les abrió la puerta a los gentiles. Pero hay un propósito en todo. La puerta que cerraron los judíos se abrió a los gentiles. Y eso no es el final, porque alguna vez, al final de los tiempos, habrá un rebaño y un pastor. Pablo lo dijo, todo Israel será salvo, junto con los gentiles. De los versículos 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Durante el tiempo del arresto domiciliario, habló a los judíos, escribió cartas, las conocidas como epístolas desde la prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, Tito, Timoteo. Lucas acompañó a Pablo en ese tiempo. También lo visitaron Timoteo, Tíquico, Epafrodito y Marcos. Pablo testificó a todo el pretorio, el personal del palacio y sede del tribunal de los pretores romanos, y se relacionó con los creyentes de la ciudad de Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Desde el inicio dijimos que el libro de los Hechos está escribiéndose todavía con la vida de cada uno de los hijos del reino, hasta que Cristo venga por su iglesia amada. El libro de los Hechos narra el inicio y los primeros 30 años de la iglesia cristiana y su expansión. Se inició en Jerusalén, en el seno judío. Siguió Antioquía de Siria, Éfeso y Roma, las ciudades más influyentes del mundo oriental, desde donde se ha extendido hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Hasta dónde estás tú? Gracias a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios es bueno y fiel. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos aquí. Recuerden, disfrutando la palabra en Facebook, Rosa del Hernández Ojeda en YouTube, con nuestros hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la televisión Surimar y las radiodifusoras unidas con el propósito de divulgar la palabra. Bendiciones.